de escuela Mimi Schulegil, y para nosotros fue una experiencia, sobre todo para mí fue una experiencia completamente diferente en el ámbito de la interpretación del clown y cómo descubrirlo, porque yo empecé en estas áreas del teatro en 1985, pero no cuenten los años. Empecé con un grupo muy pequeño que hacíamos nosotros presentaciones de payasos y las hacíamos en las fiestas infantiles. Entonces, a raíz de eso, nosotros cogimos un ritmo que intuitivamente trabajábamos el trío, que es el famoso trío que se trabaja en circo. Lo que pasa es en circo, en el circo tradicional europeo, se denomina así, es el cara blanca, el white clown o el clown blanco. Está el August, que es el que interpreta absolutamente mal al clown blanco. Y está el presentador, el Michel Loyal, que es el que presenta a los dos artistas y el que le da la bienvenida a ellos dos y el que media entre ellos dos. Entonces, intuitivamente nosotros lo hacíamos en estas presentaciones cortas o en estos shows que duraban 40 minutos, 45, dependiendo también de los niños, de la interacción con los papás y los niños. Intuitivamente hacíamos nosotros eso. Pero cuando yo llegué a la escuela, recuerdo muy bien que el maestro nos colocó a nosotros una mesa. Y en la mesa colocó diversos objetos. Entre ellos, ¿me oyes? Sí, te oímos perfecto. Ok. Entonces colocó diversos objetos en la mesa. Vamos a empezar el tema que se denomina clowns. Entonces, efectivamente, ustedes ubiquen los objetos y van a empezar a crear su propio clown. Entonces, yo venía de una experiencia latinoamericana y esa experiencia latinoamericana te dice a ti, lo primero es la gran variedad de colores que tú te metes en la cara, ¿cierto? Que te pintas. La gran variedad, porque es mucha. Lo segundo es la diversidad de colores que tú te pones como vestuario. Es decir, te pones unos pantalones que son demasiado grandes o demasiado pequeños, buscas una camisa demasiado grande o demasiado pequeña. Entonces empiezas a jugar con esos elementos. Y lo tercero es de dónde puede salir, por ejemplo, la voz del payaso. ¿Sí? Cómo sale la voz del payaso y cómo interactúa con tu personalidad. Eso no lo sabíamos. Eso yo lo intuía porque lo traía ya hecho y ya fabricado desde Latinoamérica. Y nos pidió, ya una vez que nosotros teníamos todos los elementos, nos pidió que nos presentáramos. O sea, que hiciéramos una presentación corta de 5 minutos, 3 minutos, donde nosotros mostrábamos nuestro propio clown. Efectivamente, se vieron la diversidad de clowns o la diversidad de conceptos o de preconceptos que los alumnos en ese momento teníamos frente a un tema tan amplio como tan específico, porque el tema del clown es muy grande, pero a la vez es muy específico. Específico en el sentido de que cada uno de nosotros tiene su propio clown. Nosotros no somos la copia de nadie más. A medida que nosotros vamos enfrentando el problema del caminar, el problema del hablar, el problema de enfrentarnos con el público, en esa medida nosotros empezamos a crear nuestro propio clown y a descubrir nuevos elementos y a descubrir nuevos juegos y a descubrir nuevas maneras de crear y de divertirte, porque en sí el objetivo principal de un clown es divertirte y después divertir. Ese es el objetivo principal. Entonces yo salí
con una nariz que había encontrado ahí, una peluca grandísima, unos zapatos grandísimos, y salí diciendo, hola, hola, amiguitos, ¿cómo están ustedes? Sí, marranitos, ¿cómo les va? Oiga, sí, efectivamente, claro, yo veo aquí a todo mundo sentado y me están mirando, claro, ¿cómo no? Entonces, el maestro se quedó mirándome, asombrado primero que todo, y siguió escuchándome. Y yo seguía, sí, sí, ahora sí les voy a presentar. Primero nos vamos a presentar. Tengo aquí a mi amigo el payaso Condorito. Condorito, responde. Ay, soy yo, claro. ¿Cómo estás? Bien, bien, responde ahora. Saluda a todos los amiguitos. Entonces empezó a sentir un abismo entre lo que se hacía y lo que se sentía. Entonces cortó el ejercicio, me cortó. Me dijo, ve y te quitas absolutamente todo. Y yo como latino, orgulloso, después de haber trabajado tantos años como payaso, pues dije, bueno, no, sí, efectivamente no le gustó. Entonces fui, me quité todo y pasaron todos los demás, y poco a poco nosotros nos fuimos dando cuenta, a raíz de ese primer ejercicio nos fuimos dando cuenta que el problema del clown no se enfrenta desde afuera. El problema del clown se enfrenta desde tu perspectiva como vida. O sea, ¿qué entiendes tú de la vida y cómo tú lo puedes enfrentar? Y a medida en que tú enfrentas eso, en esa medida sale tu clown. Puede que salga un clown con características alegres, puede que salga un clown con características neuróticas, puede que salga un clown con características compasivas, que todo el tiempo quiere buscar compasión, puede que salga un clown con características esquizofrénicas, porque no todos los clowns son alegres y no todos los clowns son tristes. Por ejemplo, el estilo de clown ruso es un estilo de clown trágico, pero que dentro de ese tipo de tragedia viene la gran comedia. Entonces, en esa manera empezamos nosotros a enfrentar y a crear y a solucionar el gran problema de encontrar su propio clown. Súper, súper, me encanta. Súper. En verdad, yo siempre les decimos en clase, si tú lo disfrutas, el público lo va a disfrutar, el niño en el hospital lo va a disfrutar. Si tú lo sufres, el niño o el público también lo va a sufrir. Una cosa muy chévere que me dijo Luz Adriana y me encantaría que pudieras compartir con nosotros es que tú has estado en distintos escenarios, es decir, como en la calle, bueno, en Europa, que es distinto a Colombia, pero me encantaría si pudieras hablar acerca de la diferencia del estilo que hay en distintos lugares donde te presentes. Y no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en el hospital. Tuve la dicha de trabajar aquí una o dos veces con pacientes, con niños, específicamente con niños de cáncer, de leucemia, y la experiencia es una impotencia completa frente al gran dolor que ellos están sufriendo. Bueno, hay también una conexión, porque mi padre y mi madre murieron de cáncer y tampoco pude hacer nada. Pero sí los vi cómo se deterioraron en el tiempo y cómo la vida los fue apagando. Y con estos niños sucedía lo contrario, como que cada vez que se sentían más enfermos, ellos intuitivamente trataban de salir un poquito adelante. Entonces, cuando tú llegas a darles lo que supuestamente tú piensas que es bueno para ellos, porque ese también es un factor que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener muy presente. Nosotros llevamos algo preparado para ellos, ¿cierto? En teoría. Pero siempre hay un elemento que va a modificar ese curso que nosotros tenemos siempre preparado. Bien sea una mirada,
bien sea un giro, bien sea un no, porque en ese momento el niño no se siente bien, no quiere reírse, bien sea unos abrazos, unos brazos así de grandes que se convierten en 4 metros, bien sea una sonrisa con el dolor del alma, pero bien sea una sonrisa en ese sentido. Entonces, esa variedad de encontronazos que nosotros podemos determinar, eso es lo que hace rico el poder llevar ese cierto tipo de alegría para ellos, ese cierto tipo de variar un poco la vida de ellos en el hospital. Esa fue mi experiencia con ellos. Yo fui directamente como personaje, porque lo que yo encontré aquí es que este país, por ejemplo, este país es un país de superhéroes. O sea, está Spider-Man, está Superman, está el Super Bowl, el presidente, está el super. Entonces, ese es el país del superhéroe. Cuando tú llegas, porque yo llegué directamente de Europa, llegué aquí a enfrentarme con esa realidad. Porque yo traía de Europa un clown que era completamente diferente a lo que tú puedes proponer acá. Entonces, es la adaptación que tú puedes hacer en ese sentido. El, el trabajo básico de clown es un trabajo básico de adaptaciones. ¿En qué sentido? En que tú vas a cierto lugar y te adaptas a ese lugar. Y tienes que tener la mentalidad abierta para adaptarte a ese lugar. Tienes que tener la mentalidad abierta para recibir todo lo que tú estás recibiendo. Y un factor muy importante que debe tener el clown es la observación. Si tú no observas, no logras nada. Ese es el sentido más importante que yo creo que debe tener el clown. Aparte de los cinco sentidos que tenemos, que tiene que tener, o sea, para mí yo tengo que tener 10 sentidos. Aparte de los 5 sentidos que tengo 10, o sea, los 5 multiplicados por 2, más un sentido más que es el sentido de la observación. Ese sentido de la observación me va a permitir a mí tener la gran ventaja de poder utilizar eso a mi favor para poder hacer reír a la gente. No sé si quedó un poco claro, quedó un poco espeso, quedó un poco confuso. Súper, súper, claro. La mirada del clown es básica, la mirada más profunda de poder percibir todo lo que el público también, o el niño en el caso del hospital te está dando, porque ahí es donde está como la materia prima. Bueno, Orlando, súper, no, yo estoy súper feliz y encantada con tu charla. No sé si quieres hacer algo más práctico o si quieres preguntas o cómo quieres llevar el resto del desarrollo de la clase. A mí me gustaría que la gente, si tiene preguntas, las escriba y podemos irlas contestando en la medida que se pueda hacer eso. Y también me gustaría, porque a mí me parece que la parte online, ¿sí? O sea, todo este mundo online que ahora está, es una parte un poco separada del feeling humano. O sea, el estar tú allá, sí, te ves hermosa, sonríes, estás dentro del cuento. No alcanzo a ver a nadie en la cámara, pero sé que me están escuchando. Pero entonces me gustaría, por ejemplo, poco a poco, que vayan pensando en un texto que las personas se sepan. Un texto que las personas se sepan, ¿cierto? Es un texto, puede ser sencillo, puede ser un poema, como puede ser también un texto de algún personaje que hayan hecho. O sea, sé que están conectados muchos actores, actrices. Entonces, me gustaría que fueran pensando en ese texto. Y me imagino que ya se lo deben saber, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se lo sepan y pueden ir pensando en ese texto, al final podemos hacer un ejercicio interesante
de movimiento corporal de texto y un elemento, incluir un elemento de clown dentro de ese proceso. Es para no, o sea, si lo vamos pensando de una vez, ya podemos ir determinando, al final no tenemos que explicarlo demasiado, sino ya entrar dentro de la materia de la práctica. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. Entonces, todos allá, cada uno en el lugar en el que se encuentre, recuerden o busquen un texto que tengan facilidad sí, de aprenderlo, de recordar, exacto. Y si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Y si te parece bien, yo te las voy leyendo. ¿O tú las quieres leer ahí directamente? Como quieras. Bueno, aquí vamos viendo. Creo que todavía no han hecho ninguna. Todos estaban saludando, muy bellos. Muchas gracias por sus besos y abrazos. Y si tienen preguntas, pueden hacerlas ya. Ya, no se demoren. No, no todos al tiempo, por favor. Todos al tiempo. Creo que no tienen preguntas, Orlando. Bien, tranquila. Tú me comentabas acerca algo de la experiencia en diferentes ambientes, ¿verdad? Sí, La diferencia del clown en diferentes ambientes. Cada ambiente que se enfrenta el clown es un ambiente diferente y tiene que ser diferente, porque si nunca hay dos ambientes iguales, así tú vayas al mismo sitio, siempre los ambientes van a ser diferentes. Y eso es lo más grande de ser clown, que tú vas a encontrar infinidad de ambientes y te vas a enfrentar a infinidad de situaciones y esa infinidad de situaciones te van a hacer mover tu interior si deseas esta profesión. Si no la deseas, te va a pasar como pasa, como pasa un desconocido al lado tuyo. Ni siquiera te va a tocar. Pero si tú amas la profesión, si tú estás envuelto dentro de esta profesión, cada elemento que pasa por ti y cada elemento que te toca es un elemento que llega en ti, que tú lo tomas y que lo tomas con aprecio, o puede que lo tomes con displicencia, o puede que lo enfrentes de la mejor manera, o puede que simplemente lo rechaces. Pero es un elemento que te toca. Entonces te comentaba que cada ambiente para el clown es y debe ser un ambiente diferente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Alemania, o sea, toda la parte de Alemania, haciendo comedia del arte básicamente. Y la comedia del arte es una de las vertientes en teatro que para mí son más interesantes dentro del mundo de teatro. Porque la comedia del arte te permite a ti encontrar un elemento que es básico, que tiene que tener todo clown, que en italiano se llama el tempo cómico o el tiempo cómico. Entonces, si tú logras descubrir cuál es tu tiempo cómico, cualquier situación se va a tornar en una situación cómica, en una situación de risa para la gente. A mí me parece que ese elemento del tiempo cómico es un elemento que es fundamental dentro del trabajo del clown. Y en cada parte donde tú trabajas, o los tiempos cómicos en Estados Unidos son diferentísimos a los tiempos cómicos que se trabajan en Europa. Y los tiempos cómicos, cuando tú haces un show, un unipersonal, debe ser completamente medido y a punto. Cuando tú trabajas en trío, entonces es un elemento que es básico trabajarlo, y al final de esta oportunidad que ustedes me están dando, vamos a trabajar eso, un poco el tempo cómico de lo que estaba pidiendo de los textos.
Genial, genial, súper. Aquí ahora sí ya tenemos preguntas. Esta ¡Yay! está súper chévere. Julieta pregunta, ¿cómo adaptar el clown hospitalario a diferentes culturas? Bien, buena pregunta, pero yo pienso que esa adaptación viene desde el punto de vista que tú puedas viajar e ir a visitar esas culturas. Porque, supongamos, tú tienes un clown hospitalario, pero vas a trabajar con una parte que es la parte italiana, ¿cierto? Supongamos que tú vas a trabajar a un hospital italiano. Se crea un gran problema, un gran problema dentro del punto de vista, uno, del idioma, dos, de la relación clown-paciente, que para descubrir eso tienes que vivir un poco con italianos, mostrarte un poco con italianos, tener la vivencia con italianos. No es lo mismo leer acerca de ellos que vivir con ellos, que estar con ellos. No es lo mismo leer acerca de cómo un clown puede jugar con un niño de meduloblastoma a tener tú que ir y jugar con ese niño. Entonces, en ese orden de ideas, yo invito a esta participante a que se interrogue a sí misma y diga, oh, listo, entonces si quiero vivir una cultura de otra, o sea, adaptar mi clown a otra cultura, tengo que ir a vivirla. Decidirse e irse a vivirla. Cuando tú llegues allá y llevas tu clown, te vas a adaptar, te vas a tener que adaptar. Eso sí es una obligación del clown, tener que adaptarte a las diferentes culturas donde tú vayas a vivir. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de adaptarme a varias culturas y trabajar con varias poblaciones completamente diferentes. Lo primero, ahí es donde les recalco la importancia de la observación, porque en la medida en que tú observas, puedes empezar a adaptar tu clown. Pero si tú no observas, si tú tienes cerrado completamente los sentidos, no hay poder humano que te haga del clown en esa cultura. No es lo mismo trabajar clown en una cultura judía que en una cultura jamaiquina. No es lo mismo trabajar una cultura afroamericana que trabajar una cultura salvadoreña, por ejemplo. Entonces, lo que son los países de la región central de América son países que tienen otro tipo de desarrollo y otro tipo de enfrentar sus situaciones. Ellos van a reaccionar de otra manera. Claro, súper cierto. De por sí, dentro de un país también hay distintas culturas dependiendo el lugar en el que vivan, del país, de la ciudad, del estrato, un montón de variables. Muy bien. Esta pregunta la hace Pablo Becerra. ¿Cómo descubro mi clown? Él ya lo tiene. Él ya lo tiene. Él fue el alumno mío, es un gran querido Amorucho Clown. Fue interesante el proceso con él, porque comenzamos nosotros a trabajar en una escuela de teatro. Él trabajó aquí en Miami en una escuela de teatro. Y yo era maestro de ahí, de movimiento. Y en ese orden de ideas nosotros empezamos a trabajar el clown. Entonces poco a poco se fueron dando los elementos. Con respecto a la pregunta, ¿cómo descubro mi propio clown? Es una pregunta que es el eje horizontal de todo, de todo clown. Yo pienso que es lo primero que estábamos hablando. ¿Cómo descubro? Lo descubro a través de observar. ¿Cómo lo descubro? Lo descubro a través de sentir. ¿Cómo lo descubro? Lo descubro a través de oler. O sea, tengo que oler qué situaciones.
O sea, no es tanto el oler del olfato, sino es el oler la situación. Es cómo percibo yo las situaciones para poder trabajarlas. Y lo otro ya son las cosas complementarias. O sea, hablo de complementarias el maquillaje, hablo de complementarios el vestuario que tú vas a utilizar, hablo de complementario este elemento que es fundamental, que muchos lo tienen y que nosotros lo tenemos y lo utilizamos, pero hay muchos que no lo utilizan y siguen teniendo el alma y el carácter de clown. Entonces, no podemos tampoco determinar que si tú te colocas una nariz ya eres clown, como tampoco podemos determinar que si no te la colocas no eres clown. Entonces es el factor de cómo yo enfrento, y lo otro es el querer serlo. Si yo quiero ser clown, tengo que querer serlo, es como este virus del COVID-19. Tiene que ser un virus. El clown, el teatro, tiene que ser un virus, pero un virus positivo. Y ese virus nunca se va a ir. De nosotros, por lo menos de nosotros, no se va a ir. Entonces, en ese sentido, un gran saludo para Pablito. Y en ese sentido, nosotros podemos descubrir nuestro propio clown. Súper, qué bella respuesta, claro que sí. Hagamos un virus de amor ahí con nuestros clowns. Pregunta Félix, ¿cómo sientes tu personaje desde la virtualidad? ¿Es más fácil o se complica la forma de sentirlo? Gracias, Tai, desde el espacio exterior de afuera. Hola, Félix. Gracias por tu pregunta. Para mí es una ruptura de sensaciones, ¿sí? O sea, yo puedo explicar una cosa, puedo trabajar con todo mi deseo, pero falta un factor de afianzar ese vínculo entre el maestro y el alumno, entre la persona que está aquí y la persona que está al otro lado. Entonces, el clown virtual lo siento como en teatro lo llaman, una tercera pared, ¿no? Una quinta pared, una séptima, lo que llaman. Es decir, que tú estás aquí, estás dando todo lo que tú quieras, y la otra, la persona que está recibiendo la información, sí, puede estarla recibiendo, estar interesado, pero falta ese vínculo energético que no se logra con una parte online. Nunca se va a lograr. Para mí, es un concepto muy personal. Súper, muy bien. Lizeth Duque pregunta, la emoción es importante. Cuando es el dolor el que te acompaña, ¿cómo transmutas ese dolor en alegría desde la actuación? ¿Lisette? Sí, Lizeth. Gracias, Lisette. Hay un elemento importante que nosotros también tenemos que tener en cuenta, y es que ser clown no es ser 100%, estar 100% inmiscuidos dentro de eso y quedarnos ahí. Me explico. El clown es un personaje y Orlando Arias es otra persona. Lo que pasa es que yo entro dentro de mi clown, juego, me divierto y luego vuelvo y salgo, que es lo que normalmente nosotros tenemos que hacer. Entonces, si yo tengo un sufrimiento, y eso es un elemento importante, si yo tengo un verdadero sufrimiento y no me siento capaz de ser clown en ese momento, es mejor que no lo hagas. Pero si el show debe seguir, tú tienes que encontrar un distanciamiento entre tu clown y tu persona. Desde el punto de vista de la actuación es lo mismo. Tú interpretas un personaje, pero no, en la vida real no eres ese personaje. Entonces, tienes que también tenerlo muy claro. Esa no está presentable para vendérsela. ¿Dime? No, aquí que se le prendió el micrófono a María Elena, pero ya lo apagó. Entonces,
ese es el sentido. O sea, el sentido es que tú eres 100% clown, sí, pero a la vez no eres 100% clown. Es decir, tu personaje de clown está en personaje, pero no es que tu Orlando Arias también está en personaje. Orlando Arias es la persona y Orlando Arias es quien interpreta el clown, quien interpreta el mimo, quien interpreta el clown blanco, quien interpreta el personaje. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Así, en ese sentido, no nos herimos. Es cierto que es muy difícil, en ciertos momentos es difícil diferenciar esos dos elementos, pero tenemos que hacer el esfuerzo en diferenciarlos. En ese sentido, nosotros también podemos, si sufrimos algo, podemos liberar un poco, porque imagínate, tú estar sufriendo algo y vas tú a transmitirle ese sufrimiento a un niño que se está muriendo o a un adulto que se está muriendo. ¿Sí? Entonces, viene una disyuntiva muy fuerte en ese sentido, ¿no? Tú tienes que también, por eso allá es donde yo voy, tenemos que oler cuál es la situación. Si yo sé que me siento muy mal, pero tengo que hacerlo, listo, yo rompo, soy el clown, me divierto, pero a la vez estoy diferenciando esos dos momentos. Claro, ese es uno de los motivos principales por los que a veces nosotros les sugerimos o les pedimos que su clown tenga una historia distinta a la de ustedes mismos, para que puedan acudir a una historia o como a una memoria distinta cuando tal vez lo que estás sintiendo tú no está tan conectado como con la intuición del momento, tu clown te va a sacar a otra cosa también. Yo a veces siento como que Francesca también me llena a mí de otra cosa que luego me la quito y digo, wow, qué nota, yo misma quedo como llena de otra emoción distinta a la que yo tenía antes de entrar en Francesca. Claro. Permítame contarles una anécdota con respecto a eso. En el año que yo estaba trabajando en el clown, en el Circo Nacional Suizo, y estaba como clown blanco, ese año murió mi mamá. Murió en Bogotá. Por diferentes motivos no pude viajar. Pero esa tarde que murió, en la noche yo tenía función. Y tenía 3,000 personas que iban a ver la función. Entonces lo que yo hice fue dedicarle la función a mi mamá. Entonces, en el momento en que yo le dediqué la función a mi mamá, ese sentimiento lo volqué hacia 3,000 personas y sentí el apoyo de esas 3,000 personas para poderlo hacer. Así fue como pude hacerla, porque de lo contrario no había podido hacerla. Primero porque tenía que cantar dentro de la misma... Y era una canción que era sabor a mí. Entonces era imposible no cantarla sin sentimiento. ¿Por qué? Porque estaba muerta. En ese momento estaba muerta la mujer que me dio a mí la vida. Entonces ese fue un momento crítico, pero a la vez un momento donde le ofrecí la función de la vida a ella. Y seguramente ella estaba conmigo ahí. Pero es ese momento de transmutación, es ese momento donde tú dices, listo, si yo no puedo contra él, me uno. Entonces, ¿cuál fue la forma de unirme? Pasar la función a las 3,000 personas, porque ellas no tenían, primero, por qué saberlo, y no tenían por qué sufrir las consecuencias del clown principal que tenía que hacerlos reír, porque aparte de todo tenía que hacerlos reír. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y te salió divina, me imagino. ¿Sí? Sí. Sí, porque hubo otra, lo que te dije, hubo otra manera de enfrentarlo
estaba siempre pensando en ella, estaba siempre conectado con ella. Entonces como que como la atmósfera fue completamente, fue una noche mágica. Pero que Claro. tú no lo puedes, es decir, una cosa es la noche mágica y otra cosa es definirlo, otra cosa es describirlo. Entonces, tal vez esa es la descripción un poco más cercana de lo que se sintió esa noche. Muy bien. Pregunta Milena Navarrete. ¿Cómo encontrar o definir la característica más importante de tu clown? Esa que construyes como un plus. La característica más importante. Yo pienso que la característica más importante del clown es lo que tú quieres hacer de tu clown. Es decir, si tú enfréntate a diferentes situaciones, por decir algo, enfréntate a que tu clown todo el tiempo está triste. Enfréntate a que tu clown todo el tiempo está alegre. Enfréntate a que tu clown todo el tiempo está maníaco, depresivo. Enfréntate a que tu clown todo el tiempo está perdido. Está perdido. Entonces, en esa medida en que tú te enfrentas a esas situaciones, va a aparecer esa característica donde tú vas a decir, wow, la encontré. Y a partir de ese momento en que tú la encuentras, empiezas a desarrollarla. En esa medida, yo pienso que esa es la característica principal que tú puedes encontrar en tu personaje. Como les decía, no todos los clowns son alegres, no todos los clowns son tristes, no todos son maníacos depresivos, no todos son locos, no todos son cuerdos, no todos son. Pero en la medida en que tú puedas encontrar algo con que te sientas que puedes divertirte y puedes divertir a los demás, en esa medida tú puedes ir encontrando características. No, la sugerencia mía es no te centres solamente en una. Una puede ser la base de muchas, pero no te centres solamente en una, porque si te centras solamente en una, entonces te vas a quedar en, uy, no la encontré, ay, no, entonces yo no quiero ser clown. ¡Hola, Adriana! Hola, bien, bien, qué emoción, qué emoción. por fin? Esta ciudad está un poquito congestionada, de por Dios. Caótica, ¿no? Pero bueno, ya todo está bien. Qué clase tan rica, no he perdido un momento. Y yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Sí. Claro, mi Ay, amor. Usted es la jefe, mi amor. No sé si quiera. La pregunta es, tú has hecho un arlequino y has hecho el clown. ¿Hay diferencia en la esencia de esos dos personajes? De ser payaso a ser arlequino de comedia del arte. Sí, hay una diferencia, pero los dos se complementan. Pero la diferencia fundamental entre el clown y el arlequino es que el arlequino, el arlequino es un personaje de la comedia del arte específico. Tiene características específicas. Mientras que el clown, tú puedes irle añadiendo características al clown, puedes ir descubriendo características del clown y de tu clown. En comedia del arte tú tienes que ser específico. Los personajes de comedia del arte son extremadamente específicos. Entonces, al ser tan específicos, tú debes aceptar que ese personaje corporalmente tiene que entrar en ti. Una vez que corporalmente entra en ti, ya tú puedes empezar a descubrir el elemento del clown que tú tienes para añadirlo. Por decir algo, el tempo cómico. El tempo cómico en comedia del arte es un tempo que no tiene que ser así y punto. No hay de otra. En clown, tú puedes manejar tus tiempos cómicos de una u otra manera
Pueden ser un poco más lentos, pueden ser un poco más rápidos, pero en comedia del arte son como tienen que ser. Entonces, esa es la diferencia que yo encuentro, básicamente, en ese sentido. Tienen mucho, es decir, si tú manejas el mundo del clown, se va a facilitar que tú manejes el arlequín. Pero si tú no manejas el clown, va a ser un poco más difícil que ese clown se salga a flote dentro del personaje que tú hagas como arlequín. Ok, súper. Súper, veo que tienes ahí las máscaras. Sí, espera. Qualcuna mi ha chiamato. Vedo che sei una bella putonata lì e qua da questa rambola. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. È un piacere, un vero piacere essere con voi questa sera e ne parliamo un pochettino italiano perché non solo spagnolo, ma fa niente, fa niente. Come state voi? Molto bene tu, molto bene. Questo è dottore. No. Questo è dottore. Arlecchino? Ah, ok. Mirami due cacciole, guarda. Ok. En Colombia se dice se pegó en la mula. Oh, la testa, ho capito. È stato buonissimo, benissimo. Adesso ci vediamo. Ci vediamo. Eso. Parte de ahí, ¿no? El personaje. Es un arlequino. Pero es una versión que yo hice hace ya varios años. Es una versión de máscara que hice adaptada a un vestuario que también fabriqué. Y a través de eso empecé a trabajar con este tipo de máscaras. Cuando entré como maestro aquí en Miami de Prometeo Teatro, hicimos una obra también donde yo fabriqué las máscaras y fabriqué las máscaras para cada personaje. Fueron 15 personajes más o menos, donde casi todos tenían máscara. Y se trabajó fue un texto que no era tan específico de la comedia del arte, pero que se trabajó en el sentido de la comedia del arte. Y fue bastante interesante. Ese es Arlequín. Me ne vado. Seguimos con las preguntas. Dime. Hay una muy buena aquí. La hace Juan Díaz. Dice, ¿qué observas en la persona? Ese 10º sentido. ¿Cómo analizas lo que observas? Bien, hay un elemento que me gustaría siempre que todo buen observador, porque una cosa es ser observador. Entonces tú dices, listo, yo observo. ¿Pero qué observas? Listo. Observo el caminado de la persona. Si tú te das cuenta, todas las personas caminan de una forma característica. Todas las personas tienen una forma de caminar única. Así seamos 3.000 millones de personas en el planeta. Ese es un elemento. Después, ¿qué dices? ¿Qué observo? La forma como él se detiene. ¿Mm? Ese es otro elemento que yo puedo observar. ¿Qué otra observación puedo hacer? La forma como él se ríe, o como él mira, o como él se lleva las manos a la cara. ¿Sí? Como por ejemplo, tú te llevas las manos a la cara con los 3 deditos abiertos y no te llevas la mano a la cara en este sentido. Y no te llevas, y como por ejemplo, tú te llevas las manos en este sentido. Pues ese factor sirve para tú adaptarlo a tus personajes.
Entonces, en esa medida tú observas. Pero todo observador debe tener una muy buena memoria. Entonces, si tú tienes buena memoria, listo, alabado sea el Señor. Pero quien no resulta con buena memoria, hay un elemento muy importante y es escribirlo. Ten tu propio diario. Si tú tienes tu diario de clown y escribes en él todo, luego cuando tú necesitas montar un personaje, tú dices, mira, yo me acuerdo de alguien que hacía esto y esto, pero no me acuerdo bien. ¿Vas a dónde? A tu diario. Y cuando tú vas a tu diario, lo abres y dices, ah, sí, es que aquí lo tengo, mira, Comedia del Arte, y te voy a decir cuándo fue escrito. 20 de octubre de 1991. 20 de octubre del 92, perdón. Entonces tú dices, ah, es que el 20 de octubre del 92 empecé yo a trabajar la Comedia del Arte. Que es lo mismo cuando tú empiezas a decir, ah, es que el 18 de septiembre del 2020, mierda, hubo un calvo por ahí que no me acuerdo el nombre, pero hubo un calvo que me dio a mí un consejo de que abriera un diario. Oh, lo voy a abrir. Entonces ahí vas a escribir tus observaciones. Esa es la mejor manera de tú empezar a crear tu pauta de observación. Y en esa medida tú empiezas a acordarte, porque sí, alabado sea el Señor, pero tú no, si tú ves 10,000 personas, 100,000 personas, ¿vas a escribir 100,000 características? ¿O te vas a acordar de 100,000 características? Un poco difícil, ¿no? Pero si tú observas y escribes, ahora no es la obsesión de sentarse, lo veo, escribo, lo veo, escribo, lo veo, escribo, lo veo, escribo. Porque si no, te vuelves loco. No, en la medida en que hay cierta gente que te impacta a ti de una forma positiva, como hay cierta gente también que te impacta a ti de una forma negativa. Esos dos elementos son muy, muy importantes, porque uno te va a mostrar algo y el otro también te va a mostrar mucho. Tú decides cuál de los dos elementos tú quieres escribir. Escríbelos. Y otra característica importante es escríbelos como tú los ves, como tú los sientes. No los escribas técnicamente. Me explico. Tú ves caminar a la persona. Entonces tú dices, la persona da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Gira a la izquierda. Levanta una pierna. Levanta la otra. Se cae. Esa es la descripción técnica. Pero si tú lo ves caminar, dice, esta persona camina como si tuviera diarrea. Listo, lo escribo. Porque, ¿qué te va a dar a ti más una imagen de diarrea que una imagen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, levanto la pierna y me caigo? Entonces, ese es el elemento. Un elemento es lo técnico, otro elemento es lo que tú percibes de esa caminada. Esa persona me mira como si tuviera una AK-41 con 400 cartuchos. Que es diferente cuando esa persona me mira como con odio. Tú defines. Lo más importante es que entiendas lo que tú escribes. Porque si tú escribes algo y no lo entiendes después, lo mejor que puedes hacer es arranca la hoja. Siguiente. Ay. Muy bien, genial. Qué buenísimo ejemplo. Pregunta Lina Osuna. ¿El clown hospitalario debe formarse en áreas de la medicina necesariamente?
Em, yo diría que debe tener cierto conocimiento, cierto conocimiento. Porque el médico nunca te va a hablar a ti en términos que tú entiendas, ¿sí? Entonces, en esos términos que tú no entiendes, vas a quedar un poco perdido. Pero es cierto que tú debes manejar o sea, no es lo mismo, por ejemplo, ir a tratar un meduloblastoma en un niño que tratar, por ejemplo, un cáncer de piel o que tratar, por ejemplo, un cáncer de la médula ósea o un cáncer de cerebro, ¿sí? O sea, ese tipo de condiciones, o sea, que tú entiendas en qué fase está el niño, para mí es un elemento importante, pero no es crítico. Si no lo sabes, no es tan grave. Pero si lo sabes, es un plus. ¿Por qué? Porque tú vas a saber qué tiempo tú puedes aprovechar al máximo el niño. Porque, por ejemplo, los niños con cáncer de cerebro, ellos se cansan muchísimo. El niño tiende a cansarse muchísimo. Entonces, la reacción del niño va a ser muy corta. Entonces, en ese sentido es diferente. Eso sería, a nivel de información, sería bueno que el clown manejase esa información. Pero no es vital, no es fundamental, porque pues, si no, tú tienes que empezar a formarte y a preocuparte de tantos términos que en realidad no. Lo que sí es importante, muy importante, es que en el momento en que tú sientas que el niño ya no está reaccionando, en ese momento, darle un gran abrazo, un gran beso, virtuales, e irte. Saber cuándo romper. Si tú no sabes cuándo romper, después se torna que el niño no va a querer verte más, sino va a querer que tú te vayas rápido. Y lo que nosotros queremos es eso, dejar en la cumbre el clown para que el niño tenga esa gran posibilidad de decir, yo quiero el clown otra vez, yo quiero que venga, yo lo quiero. Y no digan, ay no, que clown tan cansón, tan mamón, que se vaya, yo no quiero verlo. Ese es para mí el nivel de conocimiento que tú debes tener frente a ese tipo de situaciones. Súper, me encanta. De verdad que ha sido muy rico poder tenerte aquí. Yo estaba escribiéndole a Orlando hace como, no sé, 3 meses, algo así, 2 meses. Y qué rico que pudiste, qué rico. Y estoy que me muero de ganas de saber cuál es el ejercicio del texto. Ah, listo, ya lo tenemos, ya lo vamos a hacer. Claro. Listo, entonces, ya tenemos el texto, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros tenemos el texto. Listo. Ahora, lo que vamos a empezar es muy sencillo. Vamos, no a programarlo, sino lo que vamos a hacer es levantarnos de la silla donde estamos, a ubicar un poco el espacio. Eso. Listo. Como no tenemos mucho tiempo de calentamiento, entonces básicamente lo que vamos a hacer es un calentamiento de espasmo, ¿sí? Un calentamiento de salida, de salida, de salida, de salida, de salida, de cortes. Eso. En esa medida, tú vas más o menos calentando, pero que sean espasmos, como de 100 toneladas de espasmos. Y vuelve otra vez al natural. Espasmos y vuelve otra vez al natural. Espasmos y vuelve otra vez al natural. Eso. Espasmos y vuelve otra vez al natural. Y vuelve otra vez al natural. Listo. Ya poco a poco vas sintiendo cómo tu cuerpo empieza a calentarse un poquito. Bien. Date un minutico para que
tú repases el texto que tú te sabes. ¿Sí? Dale un minuto para el texto que tú te sabes. Piensa bien el texto. El principio está asustado y ya no puedes dormir. Y hay un intruso que lo quiere confundir. No es un ladrón, un hechicero. ¿Listo? ¿Lo tienes un poquito? Bien. Ahora, con el texto que ya tú te sabes, lo que vamos a hacer es ubicar 5 espasmos, pero que sean iguales. Es decir, en el sentido de acordarte de cuál es el primero. Por ejemplo, hago yo un primer espasmo, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito. Hasta que mi cuerpo y mi mente lo graban. Trata de hacerlo casi siempre de la misma manera, ¿sí? Que el espasmo quede marcado ahí. Y repítelo igual, eso. Ojo con la, siempre ten en cuenta un poco, ojo con las manos cómo están, los brazos cómo están, es diferente si yo lo hago aquí y después lo saco acá, y en el segundo si yo lo hago aquí, pero lo saco aquí. Entonces trata de hacerlo lo más igual, o sea, lo que puedas hacerlo igual y repetirlo al mismo tiempo, igual, ¿sí? En la misma posición que llegue el espasmo. Listo, ¿cómo estamos con los demás? ¿Los demás están bien? ¿Los demás están bien? ¿Sí? ¿Cómo están los demás? ¿Bien? Listo. Ya tenemos el primero, ¿verdad? Hola, Pablito. Hola, Orly. ¿Cómo está, mi Iván? Mi amorucho. Bien, gracias. Amorucho, po. Listo. Muéstrame tu primer espasmo. Bien. Otra vez. Listo, ya tenemos el primero, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un segundo. Es decir, a ese primer espasmo, después de ahí vamos a hacer un segundo. Después de ahí vamos a hacer un segundo. O sea, hago el primero y después hago un segundo. Entonces, trata de ubicar el segundo espasmo. Haga otro espasmo. El primero. Este es el primero. Y el Ese es segundo. el primero. Ese es el segundo. Entonces el primero es. Primero, segundo. Primero, segundo. Bien. Primero y segundo. Bien. Primero y segundo. Primero y segundo. Bien. Perfecto. Ahora el tercero. Ya tenemos el primero, ¿verdad? Pin. Tenemos el segundo. Pin. Ahora el tercero va a ir, no sé si manejan un concepto, me imagino que sí lo manejan todos, que es un concepto de la cámara lenta, ¿verdad? El concepto de la cámara lenta. Ese concepto es importante en este momento, porque el tercer espasmo va a ser eso, en cámara lenta. Si el primero es. El primero y segundo llevan esa misma intención. El tercero
Es un tercer elemento, pero va a ir en cámara lenta. ¿Listo? Un tercero, pero en cámara lenta. 1, 2, 2. Bien. Primero, segundo. Aquí estoy enseñando. Un poquito más lento, Pablito. 2. El tercero. 2. Bien. Bien. Ahora, vamos con un cuarto. El cuarto viene siendo un como si fuera un staccato, que se llama. En italiano, un staccato es como en fases. Viene siendo pa, pa, pa. Pero lo vamos a hacer como en 3 tiempos. 1, 2 y 3. Me explico. Va el primer movimiento, ¿no? El primer movimiento. No, el primer movimiento mío era aquí. El segundo movimiento era acá. El tercer movimiento. ¿no? Y el cuarto viene pum, kim, pum, pum. Por decir algo. Staccato. Pum, pum, pum. Es decir, Tiene 3 fases el cuarto movimiento. Tiene 3 fases. Parta, tim, pum. 3. Parta, in, oh. Parta, in, oh. Ok. Estoy acá. Ya. Bien. Bien, Paulillo. Primero. 2. El primero. El segundo. Tercero. El cuarto. Uno, 2, 3. Bien. Ahora el quinto y último viene siendo como la creación de ustedes frente a estos 4 últimos movimientos. ¿Me explico? Es como el repentino movimiento que sale sin pensarlo. ¿Sí? Es un movimiento que sale sin pensarlo, sin estudiarlo demasiado, sino es una reacción a los 4 movimientos. Quiero decir, por decir algo, yo tengo el primer movimiento, pum, el segundo movimiento, pa, el tercero, pum, el cuarto, pum, 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 y el quinto, o el quinto, o el quinto, o el quinto, o el quinto. ¿Sí? Cualquier tipo de reacción del último movimiento que da hacia los 4 anteriores.
Inténtalo. No tienen que llegar de primero, no tienen que llegar súbito, pero inténtalo. Eso. Eso. ¿Cómo estamos con los otros? ¿Bien? Listo. Ahora quiero conocer un poco los textos de cada uno. Empieza tú. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ok, Yo empiezo. Sí, empieza. Empieza. ¿Y qué hago? ¿Recito el texto? Sí, dame el texto. Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato chiquitico, relamido y juguetón. Le gustan Bien, las sardinas perfecto, y hasta ahí, amigo del ratón. Hasta ahí está perfectísimo. Ahora, yo quisiera verte, ¿puedo verte? Es que no sé qué pasa porque no me da la imagen. ¿No te da la imagen? Espérate ya. Bueno, Ahí. no. No la da la imagen. Espera. Ya casi. ¿Listo? Ese, Bien. Bien. Listo, muéstrame por favor tus 5 movimientos. Ok. Bien, puedes alejarte un poquito de la cámara, es decir, un poquito del foco, puedes alejarte y mostrarlo un poco para que se vea un ¿Ahí? poco más amplio. Ok. Ahí. Sí, Juanito, baja un poquito la cámara para verte más la a ti que cámara. al techo. Ahí. Sí, mejor. Bájala un poquitico más. Listo. Entonces, vamos a hacer ya vamos a empezar contigo. Déjame ver la imagen. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando tú digas, ¿cómo es la primera parte de tu texto? Vinagrito es un gatico Listo. que parece de algodón. Bien, perfecto. Cuando tú vayas a decir, o sea, empiezas neutral. Cuando dices, Vinagrito es un gatico, vea tú al primer movimiento que tenías y sigues después con el texto y con el segundo movimiento. Sí. Sigues con el texto Sí. y metes el tercer movimiento. Sigues con el texto, metes el cuarto y al final es cuando cierras con broche de oro haciendo el último movimiento. ¿Me entiendes? Ok, listo. Listo, dale. Listo, sí, señor. Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato chiquitico, relamido y juguetón. Bien. ¿Otra? Sí. Dímelo otra vez. Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato chiquitico, relamido y juguetón. Bien. Hay un pequeño elemento y es, ¿te acuerdas que el tercer movimiento es lento? Pero no quiere decir Sí, que el texto, sí. no quiere decir que el tercer texto, es decir, el texto se vaya a disminuir en la velocidad con el movimiento. Ahí está un poco la complicación del ejercicio. Pero ese tercer movimiento desliga los otros ritmos de los otros movimientos.
y le mete un Ok. factor de interés al texto tuyo. Dímelo otra vez Ok. desde el principio y muéstrame Ok. cuál es el tercer movimiento, el tuyo, el lento. El tercero es este. La cabeza. Eso, perfecto. Entonces, ese tercer movimiento, exacto, tú sigues con el texto normal, pero el movimiento es el que es lento. Ok. Dale. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ok. Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato chiquitico. Te faltó la última parte. Sí. Pero hasta ahí, hasta donde llegué. Bien, bien, bien. Ok, No, pero ok. es un muy buen intento. Listo. Gracias. Listo, gracias. A ustedes, muchas Zulma gracias. quiere. Siguiente. Zulma. Listo. Bueno, dice. Dale. Manecita rosadita, muy experta yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel. Bien, bien. Ahora, está bien. No disminuyas la velocidad del texto cuando hagas el tercer movimiento. Haz el movimiento, pero sigue con la velocidad del texto. Porque entonces ahí estamos dándole, no estamos diferenciando el movimiento del texto, sino lo que yo quiero es tener es un poco ese complique entre el texto y el movimiento. Ahí nosotros empezamos a decirle al cerebro, no vaya tan rápido que el movimiento es este, no vaya tan rápido que es este movimiento, no vaya adelante mío porque tengo mi cuerpo y usted va muy adelante. Entonces, inténtalo otra vez. Manecita rosadita, muy experta yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel. Bien. ¿Otra vez? Manecita rosadita, muy Mira, experta yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel. listo. Ahora, y no manches el papel, lo vas a decir más rápido, Ok, junto con el último movimiento, porque ya cuando tú haces esto, trata de hacerlo, mira, en este orden de ideas, ¿sí ves? ok, Pero el texto sigue. Y no manches el papel. Dale. listo. Manecita rosadita, muy experta yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel. Bien. Un poquitico más rápido sería más interesante. En la última parte. Manecita rosadita, muy experta yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel. Bien. Bien. ¿Cómo te sentiste? Excelente, gracias maestro. Es diferente, ¿no? Total. Bien. Dale. Siguiente. Anita. Vale, vale, voy. La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela porque desde allá arribota no ve ni H ni J. Bien. Bien, otra vez. Deleítanos otra vez con tu imagen. La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela porque desde allá arribota no ve ni H ni J. Eso. Me Ahora, faltó movimiento. sí. Cuando Sí, sí. sacas este movimiento, trata Que de era sacar el- más de aquí. Sí. Última. Dale. Va. La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela porque desde allá arribota no ve ni H ni J. Genial. Bien, bien. Súper. Solamente sería visualmente, tú le entregas más cuando tu movimiento sale desde abajo que cuando sale desde aquí arriba, porque es un poco más corto. Pero si sale ya lento desde abajo y tú sigues con el texto, te va a alcanzar, porque después la velocidad tú la cambias. Entonces simplemente es
Es como traerlo más desde aquí, que da otra sensación. Es como si tu cuerpo se levantara y tú diera otra sensación. Intenta la última vez, por favor. La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela porque desde allá arribota no ve ni H ni J. Cambié el último. Cambié el último. Bien, cambiaste Bueno. el último, pero hay un elemento importante. Si te diste cuenta, Sí. da otra sensación. Y al dar otra sensación, el texto se convierte en algo más interesante. A pesar de Muchas que gracias. a pesar de que son textos infantiles, ¿no? Que ese es otro elemento. Bien. Súper, yo quiero. Gracias, maestro. Y con un ¿Alguien- texto que no sea alguien- infantil. Yo. El último, Doreli. Con Doreli un es nuestra texto que, última concursante. con un texto que no es infantil. Ah, bien, bien. O sea, Hola. son con los mismos movimientos, ¿no? Hola. Sí, claro. Bueno, pero porque es que la memoria. Muéstrame, dime primero el texto. Tranquilo. Colombia, patria querida, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero siempre verte grande, respetada y libre. Bien, perfecto. Ahora, muévete hacia el centro de la cámara. Eso, ahí vemos toda tu figura. Listo. Ahora, muéstrame los 5 movimientos. Solamente los movimientos. Bien, bien. Listo. Entonces, cuando quieras. Acuérdate de los movimientos y cuando quieras, di el texto. Muévete hacia el centro. Eso ahí. Colombia, patria querida, te llevo con amor en mi corazón. Tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. Bien, 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 bien. No te preocupes. No te preocupes que no es fácil. Muévete hacia el centro. Muévete hacia el centro. Eso. No te preocupes que no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil, ¿cierto? Simplemente recuerda. Por eso primero hace uno los movimientos para no complicarse. Primero el texto, después hace uno los movimientos y después es mezclar un poco el texto y el movimiento. Tú puedes empezar a coordinarlo. En ese sentido lo puedes empezar a coordinar y empiezas a descubrir nuevas cosas. Lo más importante es que nosotros veamos la diferencia entre los movimientos, entre el primero y el segundo, el tercero, por decir algo, y el cuarto, ¿sí? El cuarto. Ya, el simple hecho de mover el cuerpo y que salga, ¿sí? Exacto. Mientras tú lo haces más grande, o con los deditos, por ejemplo, con la forma como tú lo haces más abierto, cuando tú lo despegas del cuerpo, da otra imagen, a cuando tú lo pegas demasiado al cuerpo, se queda muy pequeño. Acordémonos nosotros que el clown trabaja con elementos normales, pero mientras que tú lo haces grande, se convierte en grande. Si tú lo piensas en pequeño, se convierte en pequeño. Si tú lo piensas en grande, así sea la postura de una nariz. Es diferente cuando yo me pongo la nariz así, a cuando yo me la pongo así. Y cuando me la quito también, porque es diferente quitártela así. A quitártela. ¿Cuál de las dos formas te parece? La amplia, la grande. Amplia, ¿verdad? La grande Sí. te da a ti otra imagen. Ahí viene un concepto muy importante y es cómo lo hago. Porque esto se llama hacerlo, pero esto se llama cómo hacerlo. ¿Entiendes? Es lo mismo con los movimientos. Esto se llama hacerlo, pero esto se llama cómo lo hago. La manera. Bien. Gracias. Gracias. Gracias Yo a ti. quiero Gracias. todos tenemos un aplauso
Gracias por tu generosidad. Qué lindo después de tantos años volverte a ver la cara. Un poco más viejo. La nariz, te luce la nariz. Un poco más viejo. Nos abramos el micrófono y a la voz de 3 le demos un aplauso de verdad. Gracias. Y si tienes redes para seguir, ¿listo? A la una, a las dos. ¡Bravo! Bravo. ¡Bravo! Gracias. Gracias. ¡Bravo! Súper. Hola. ¿Tienes algún canal? ¿Tienes algunas redes para seguir? Sí, yo sí. Sí, estoy en Facebook como Orlando Arias. Ay, hola. Facebook como Orlando Arias me puedes conseguir. Y en Instagram como... No, ya me olvidó. ¡Hey! No te había visto. Listo, entonces como Orlando Arias lo pueden seguir. Sí. Te mando un abrazo, te quiero mucho, gracias infinitas por tu presencia y gracias por haber compartido con todos nosotros tus grandes sabidurías. Realmente gracias. Chapeau. Chapeau, mademoiselle. Chapeau, Orlando. Bueno, muchas gracias, Orlando, a nombre de la Fundación Doctora Clown, de todos los voluntarios que hacen parte de este hermoso proyecto. Qué aprendizaje tan bello. Gracias por compartirnos tu conocimiento y esta charla tan chévere que nos lleva a profundas reflexiones. Hubo muchas preguntas que se quedaron sin responder, pero recuerden que también nos pueden escribir y hablar los que son voluntarios por el chat privado. Yo con gusto les respondo las preguntas que quieran, como siempre. Y los que no son voluntarios y estaban aquí por primera vez, pueden escribirnos cualquier inquietud que tengan en @doctoraclown en Facebook, Instagram, y también los invitamos a que vean nuestro canal de YouTube como ClownTubers. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Orlando. Gracias a las 42 personas que están conectadas. Feliz noche, feliz fin de semana de amor y amistad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Igual para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Qué delicia, muchas gracias. Chao, gracias. Chao.